Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Actualidad política social en Latinoamérica. Brasil. Ya hay más de 20 pedidos de impeachment contra Bolsonaro y exministros de salud lo denuncian en la ONU. Manaos, la ciudad más afectada de Brasil, ya triplica los entierros. Chile. Estallido social en modo cuarentena, protestas con mascarillas y manifestantes alejados. Perú. Éxodo por el hambre y el presidente Vizcarra advierte que el país está al límite de capacidad de respuesta. 1.800 comunidades de la Amazonía denuncian ante la ONU peligro de etnocidio. El Salvador. El presidente Bukele autoriza a la policía y al ejército el uso de la fuerza letal contra las pandillas. Venezuela. Tras 41 días de aislamiento y con solo 325 contagios, comenzó la flexibilización de la cuarentena. Venezuela-Colombia. Autoridades colombianas impiden a miles de venezolanos retornar a su país. Crisis carcelaria en América Latina. 3 muertos en huelga en Perú, más de 320 contagiados en Chile y 213 en Colombia. Brasil. El mandatario Bolsonaro ya superó las 20 solicitudes de impeachment, proceso de destitución del cargo, en la Cámara de Diputados. Ha sido denunciado también por la Comisión de Paz y Justicia en su país, porque considera que sus acciones son delitos de responsabilidad, como el de alentar a la ciudadanía a desafiar la pandemia que viene provocando miles de muertes en Brasil. Precursores de las imputaciones contra este personaje fuera de control, la Comisión ARMS y el colectivo de abogados de los derechos humanos ya le habían imputado crímenes contra la humanidad por incitar al genocidio de los pueblos indígenas en noviembre del 2019. La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia lo llevó además ante la Corte Penal Internacional con argumentos semejantes a los otros espacios de derechos humanos. Por último, 7 exministros de salud de Lula y Dilma Rousseff acaban de anunciar que recurrirán a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud por lo que consideran un potencial genocidio en el país más grande de América Latina. Otra noticia, en 2 semanas, el número de entierros en los cementerios públicos de Manaos, capital de la Amazonas, ha pasado de 9 por día a 102, un aumento del 300%. Las autoridades afirman que solo 6 de cada 100 muertes son por coronavirus. La Amazonas confirma ya más de 300 muertes por coronavirus. Chile. Estallido social en modo cuarentena. El 26 era la fecha original del plebiscito. Manifestantes se reunieron en Plaza Italia con mascarillas y overoles blancos. El estallido social del 18 de octubre del 2019 tuvo una respuesta del Estado y el gobierno al impulsar un plebiscito para decidir si iniciar o no un proceso constituyente. Con su fecha corrida para octubre por la realidad del COVID-19, volvieron las protestas a Santiago. Este 26 de abril era la fecha original para realizar el plebiscito, pero acorde a la realidad del país y el mundo, el Congreso cambió la fecha al 25 de octubre de este año. Con el hashtag plebiscito simbólico en línea, varios chilenos han puesto tendencia a la frase y un simbolismo para el proceso que se hubiese realizado el domingo si el mundo no viviese la pandemia del coronavirus. Perú. Éxodo masivo de peruanos hacia las regiones del país por coronavirus. En los últimos días, centenares de personas buscan llegar a sus lugares de origen. El hambre y la salud es la encrucijada que estos compatriotas deben sortear. Caminan porque necesitan alimentarse. En Lima ya no encuentran oportunidad alguna de trabajo y los ahorros se acabaron. Al menos en la provincia tienen sus familias y sus hogares,
que los esperan para empezar, quién sabe, una nueva vida, forzados por la pandemia. Tampoco han sido beneficiados con el subsidio estatal. El bono solidario de 760 soles que tiene programado el gobierno se dará en los lugares de domicilio registrado, donde ellos ahora ya no pertenecen. Por ahora, les toca aguardar a los lados de las vías o en las adyacencias del aeropuerto o en alguna de las plazas donde se han formado refugios temporales. Cerca de 170.000 peruanos permanecen durmiendo literalmente en la calle a la espera de una solución. Las regiones también juegan un papel. Muchas no están en la capacidad de recibir a tal cantidad de personas. Muchos de los migrantes ya tienen el coronavirus y deberán pasar 2 semanas de cuarentena previa, pero no hay capacidad para recibirlos y confinarlos por un tiempo. La condición de los hospitales también es precaria, por lo que la situación se complica considerablemente y los expone a peligros. Pero nada de esto desalienta a los peruanos que quieren, como de lugar, llegar a sus tierras donde al menos sientan que algo les pertenece y donde creen que pueden, de alguna manera, volver a empezar en medio de la crisis. Por su parte, el gobierno calcula que el 10% de los migrantes está contagiado. En otra noticia de Perú, 1.800 comunidades de la Amazonía denuncian ante la ONU peligro de etnocidio. La mayor confederación de organizaciones indígenas de la Amazonía peruana denunció al Estado peruano ante las Naciones Unidas por el peligro de etnocidio al que están expuestos los pueblos nativos de la mayor selva tropical del mundo por la pandemia del COVID-19. En una carta a la ONU, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana responsabilizó a las autoridades de las consecuencias que el coronavirus pueda traer a los nativos amazónicos. Permanente desatención evidente y reiterada discriminación en los planes y estrategias para enfrentar el coronavirus. Para los nativos, la propagación de la pandemia en el territorio peruano puede conllevar un genocidio de sus pueblos, generado por la inacción y discriminación del Estado. El gobierno no tiene un plan de atención de poblaciones indígenas para el coronavirus que incluya una acción sistemática e intercultural, y lamentó que la prioridad haya sido las ciudades y las empresas. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. El Salvador. El presidente Nayib Bukele avala usar fuerza ante ola de violencia. Una jornada llena de homicidios dejó 20 personas asesinadas en diferentes puntos del país. En medio de este recrudecimiento de la violencia, el presidente de la República, Bukele, dijo a través de su cuenta de Twitter que tanto la policía como la Fuerza Armada deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados, y que el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. El gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada, agregó. Este llamado generó reacciones encontradas y especialistas en seguridad advirtieron que el mensaje de la Presidencia de la República puede ser entendido por la población como una autorización a cometer el delito de homicidio y a las autoridades a cometer nuevos abusos y arbitrariedades, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Janet Aguilar, experta independiente en seguridad, afirmó que ningún funcionario puede dar órdenes para matar y que tanto el funcionario que cumpla órdenes ilegales como el que las dé pueden ser procesados por las leyes nacionales e incluso por tribunales internacionales cuando se trata de delitos que comprometen la vida y la integridad. Venezuela. Tras 41 días de aislamiento social, niñas y niños disfrutan con conciencia la flexibilización de la cuarentena.
tomaron este domingo las calles, espacios públicos y recreativos, acompañados de sus representantes y bajo el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias y de distanciamiento. Esta medida fue anunciada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado viernes 24 de abril. Venezuela-Colombia. Controles migratorios han impedido que muchos venezolanos salgan de Colombia en medio de la pandemia. Miles de venezolanos quieren salir de Colombia para regresar a su país, pero las restricciones del aislamiento preventivo obligatorio implementado para contener el coronavirus hoy los mantiene en jaque. El número de personas que pueden pasar la frontera por razones humanitarias lo determina Venezuela, es un número muy reducido al día, agregó por su parte Felipe Muñoz, gerente de frontera. Según Migración Colombia, cerca de 12.000 venezolanos han retornado a su país. Crisis carcelaria en América Latina. 3 muertos en huelga en Perú, más de 320 contagiados en Chile y 213 en Colombia. Perú, motines en penales por el COVID-19, 3 muertos en Castro. Chile, Gendarmería confirmó más de 320 contagiados en las cárceles. Colombia, en las cárceles van 213 contagios confirmados y 3 muertes. Argentina, por el coronavirus, Alberto Fernández avaló la prisión domiciliaria para presos comunes. Editorial del informe de noticias del programa A Desalambrar. Este noticiero grafica cómo los gobiernos neoliberales de algunos países de Latinoamérica vulneran en todo momento los derechos humanos de las mayorías de la población en detrimento de los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales. El derecho a la salud con el que juegan en países como Ecuador, Brasil, la integridad física, como en El Salvador, donde las fuerzas policiales y armadas arremeten contra la población, el abandono que sufren miles de peruanos que migran obligatoriamente por falta de trabajo y comida, el derecho de los pueblos originarios que están librados a su suerte ya que no tienen ningún tipo de asistencia, vulneran también el derecho a un futuro mejor y al legítimo derecho a protestar y movilizarse, como en el caso de Chile. La pandemia ha puesto de manifiesto el cinismo de estos gobiernos neoliberales, como en el caso de Bolsonaro en Brasil, que impide el cumplimiento de la cuarentena, los dichos mesiánicos de la autoproclamada presidenta de Bolivia que le pide a la población rezar y hacer ayuno, y en Ecuador, donde el gobierno realiza publicidades sarcásticas referidas a la pandemia. En esta vulneración de derechos se ve a las claras cómo los gobiernos neoliberales tienen una escala donde clasifican a su población y los más vulnerables son las personas privadas de su libertad. La pandemia no nos hará mejores ni peores, sino pone en manifiesto en forma cruda las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales y del capitalismo salvaje en Latinoamérica. Hasta aquí la editorial del informe de noticias del programa A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza.